¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Y yo soy Irene Torices y juntas somos Las Las tres tres gracias. gracias. El día de hoy les vamos a hablar de absurdos, no tan absurdos. Y para empezar a hablar de este tema en el que daremos respuesta a algunas de las preguntas que suelen llegar a nuestras redes sociales o a nuestros correos electrónicos, empezaré por leerles algunas definiciones de algunos diccionarios en relación a lo que son los absurdos, justamente. El diccionario Larousse básico escolar refiere que un absurdo es algo contrario a la razón. Dicho o hecho contrario a la razón. Repito. El diccionario Academia de la Lengua Española refiere que absurdo es un dicho o hecho repugnante a la razón, disparate o falsedad. Y el diccionario didáctico de español básico refiere como absurdo aquello que no tiene sentido. Por ejemplo, es absurdo pensar que hoy te va a tocar la lotería si no has comprado ningún número. Lo que no tiene sentido. Y pone otro ejemplo. Lo que nos contó era todo un absurdo sin pies ni cabeza. Sinónimos de absurdo, de acuerdo a este diccionario, son disparatado, irracional, disparate. Y contrarios a la palabra absurdo son razonable, racional y lógico. Y desde este marco es que daremos hoy respuesta a las preguntas sobre sexualidad para ver si son absurdas o no tan absurdas. O no tan absurdas, sí. Bueno, pues la primera pregunta que me ha llegado a mí es: me lastimé el frenillo, una leve cortada sin sangre jugando con mi novia, pero duele al hacer movimiento, me puse Recubrón N. ¿Podría ayudar? No he ido al médico a una valoración. Y bueno, pues es usual tener pequeñas irritaciones o laceraciones con las relaciones sexuales, sobre todo si son muy apasionadas o con fuerza, o cuando hay relaciones sexuales sin la lubricación suficiente. Puede esto generar irritaciones o incluso algunas lastimadas o laceraciones. Yo recomiendo usar lubricante de base agua para evitar estas situaciones. Usar métodos de barrera como protección de infecciones, porque si tenemos estas irritaciones es más fácil que podamos contraer alguna infección de transmisión sexual, y esperar a que sane la irritación. Por lo general, los genitales sanan con cierta rapidez. Estas pequeñas laceraciones sanan solas muy rápidamente. Si la irritación no cede en 3 días, recomiendo visitar al médico para un diagnóstico específico de alguna infección que pudiera haberse generado o haber surgido a partir de la relación sexual. Sí, porque luego lo que pasa con ese tipo de situaciones es que empieza a darte comezón, te rascas y entonces se empeora el asunto aún más. Así es, así es. Si va empeorando, entonces definitivamente ir a ver al médico. Pero en general se reparan con cierta rapidez estas pequeñas lastimadas que puede haber en los genitales. Mari Carmen. Okay. Bien. A mí les voy a compartir una pregunta. La pregunta dice: ¿el semen puede vivir en las manos? Y si es así, y mi novia luego toca su vagina, entonces podría quedar embarazada. Y bueno, por supuesto que dependerá de varias cosas, de la fase del ciclo hormonal en la que la novia se encuentra, el tiempo en el que tengo el semen en las manos y lo llevo a mi vagina, y también en el que se encuentre la persona, la salud sexual, la vida sexual de ambos. Pero aquí lo más importante, a mí lo que me interesa es como tomar conciencia de la responsabilidad, la corresponsabilidad, es en ambos, como para poder tener prácticas sexuales que no sean de riesgo, que sean seguras y que les permitan vivir plenamente su placer, sin estar como con estas inquietudes, temores, angustias. En ese sentido, y por supuesto aquí,
si no hay un condón de por medio, también puede haber eh, eh, el contagio de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Si hay una penetración sin condón. Esa sería la respuesta. Bueno, pues a mí una de las preguntas, y que seguramente a ustedes también se las han hecho incontables veces, es, no he tenido relaciones sexuales y tengo mucho acné. ¿Es por eso? Y la respuesta es no. No hay una relación entre el acné y el tener o no relaciones sexuales. Generalmente la presencia de acné tiene más que ver con una sobreproducción de grasa en la piel y con factores hormonales, y en algunas ocasiones también con una predisposición genética. Si estás cercano a la pubertad o dentro del periodo de la pubertad, es muy probable que esta producción de acné o esta sobrecarga de acné tenga que ver justo con el efecto de las hormonas que están teniendo en tu cuerpo y la consecuente sobreproducción de grasa que está existiendo en este momento. Y ahí también sería, ¿no? Que sobre todo si están en la pubertad, el tipo de alimentación, porque los azúcares se convierten en grasas, entonces también puede exacerbar un poco más la producción de grasa. Bueno, y también tendría que ver la higiene, porque claro, es la higiene, importante lavado, hacernos claro. un lavado de las zonas justamente en donde se está produciendo Claro. el acné, incluso con jabones medicados, particularmente aquellos que llevan a secar los brotes o los barritos, como se les conoce, que pueden ser a base de azufre o a base de carbón, que se ha demostrado que sirven de manera eficaz para controlar este acné que nos atormenta tanto en la adolescencia. Definitivamente no tengan sexo para quitarse el acné. O tengan, pero con protección. O ténganlo, pero no para quitar el acné. Para Sí, eso no es buen tratamiento. Ok. Hola, ¿por qué me duele como que arden los labios menores cuando estoy practicando sexo? Bueno, aquí es muy importante visitar al médico. Puede ser algo que se llama vulvodinia, que es como una sensibilidad particular de la zona genital. Puede estar asociado a falta de lubricación o ser una condición que hay en la parte genital. Habría que buscar un ginecólogo que pueda revisar muy bien cómo está el dolor. Esta parte de la vulva es un dolor externo. Y una terapia sexual puede ayudar con algunas técnicas para el manejo del dolor con las relaciones sexuales y para también como tranquilizarse un poco. También la ansiedad puede aumentar las sensaciones dolorosas. Y también los cambios hormonales. Las mujeres que estamos en el periodo del climaterio de la menopausia, solemos, no todas, presentar vulvodinia, sobre todo a la hora de la actividad sexual, sea individual o en pareja, como consecuencia justo de lo que acabas de mencionarnos, una disminución en la lubricación, en general una resequedad a nivel vaginal y de los órganos sexuales internos, y esto genera el dolor justamente en la zona de la vulva. Okay. Y la que sigue para mí. Dice, ¿es menos probable quedar embarazada si soy irregular? Y bueno, por supuesto, la respuesta que puede ser más probable, porque si soy una persona irregular, no voy a tener, digamos, identificado cuál es mi tiempo o mi fecha de ovulación, como para poder saber cuáles son mis días fértiles o no son mis días fértiles. Aquí la misma sugerencia, que es como visitar mejor a un médico, a un ginecólogo, que ya en alguna otra de las otras sesiones hemos mencionado, que es quien te va a acompañar para poder elegir conforme a la historia clínica, etcétera, el método de prevención de embarazo o de anticoncepción, como para no tener estas inquietudes y poder vivir la vida sexual adecuado, sobre todo si son gente como muy joven. A lo mejor lo más adecuado será recurrir al condón si las relaciones sexuales son esporádicas.
Pero si es una persona con una vida sexual continua, creo que sería lo más adecuado, sobre todo si no quiere que haya un embarazo. Eso Bueno, y sería. aquí también de manera particular para regularizar su ciclo menstrual, También igualmente. porque tiene una importancia, como lo vimos cuando hablamos de la píldora de anticoncepción de emergencia, tiene una importancia significativa el que nuestro ciclo menstrual sea regular. No puede ser que yo menstrue un mes y deje de menstruar 3. Esto no es algo común a la salud sexual de las mujeres. Entonces, simplemente para regularizar el ciclo menstrual es conveniente que acuda con un médico ginecólogo para que le indique el tratamiento más adecuado. Es el más adecuado. Okay. Bueno, pues es mi turno y la pregunta dice, ¿es cierto que fumar disminuye el deseo sexual? La respuesta aquí también es no. Lo que sí puede originar con el tiempo es disfunción eréctil en los hombres y disminución de la sensibilidad en la pelvis en las mujeres, lo que va a hacer más difícil la excitación durante la actividad sexual, ya sea individual o en pareja. Es por eso que ahora incluso las cajetillas de cigarros traen ya, afortunadamente, puesta la imagen de que el consumo del tabaco fumado puede causar disfunción eréctil. Así es. Pero disminución del deseo sexual, no, hasta ahorita que se haya probado. Así es, a menos que la disfunción eréctil desanime. Sí, claro, y en que entonces genera una apatía en la persona para seguir manteniendo una actividad sexual, pero no es por el efecto de fumar. No, no es por el efecto de fumar, sería indirecto. Me toca. Hola, tengo 15 años. El pene, cuando no está erecto, el prepucio lo cubre o tiene que quedarse descubierto. Porque el mío, cuando bajo el prepucio y dejo que baje a su tamaño normal, siento que el boxer lo raspa la cabeza. Quisiera saber si es normal, es por mi edad o conforme a los años va bajando solo y sin dolor. ¿Soy yo o a ti también te fue confusa la pregunta? Y fue Está confusa. completamente confusa, pero pues voy a contestar en relación como a la anatomía del pene. El prepucio es una piel que recubre completamente al glande, normalmente desde que nacen los bebés hasta la edad adulta, el prepucio crece con la persona y siempre va a estar recubriendo completamente el glande. Muy importante bajarlo para poder hacer limpieza y obviamente cuando tenemos una, bueno, no, cuando ellos tienen una erección, el prepucio baja y descubre completamente la cabeza. Esto es lo usual. Si el prepucio no baja con las erecciones o resultan dolorosas las erecciones, estamos hablando de la posibilidad de que haya fimosis. Y esto es algo que tiene que tratar un urólogo. Y que además es una indicación justo para una circuncisión. Cuando el pene está circuncidado, esto es, el prepucio lo cortan para dejar expuesto el glande constantemente. Esto hace que efectivamente la cabeza o el glande va a estar rozando la ropa interior. Sí, puede quedarse el prepucio por abajo del glande. Así lo pueden dejar los hombres si lo desean. No necesariamente tienen que cubrir el glande, pueden dejarlo aun cuando no haya una erección, como un calcetín, ¿no? Se puede quedar abajo o Sí, se puede... como cuando ya se nos aguadan los calcetines y que los traemos más bien como tobilleras, sino con las calcetas y que las traemos como tobilleras, sino como calcetas. Así es, se lo pueden dejar con el glande. Si no toman la precaución de cubrir el glande, pues sí, efectivamente el glande quedará expuesto. El glande, que es la cabeza, podría quedar expuesto. Entonces, básicamente hay que visitar a un urólogo para saber si todo va bien allá abajo, si el prepucio está correcto, si tiene la forma o el tamaño correcto o si se requeriría en su caso una circuncisión por una situación de fimosis. Si es suficientemente elástico. Y a mí me gustaría que aclararas para quienes nos están viendo qué es la fimosis, Nadine, por favor. La fimosis es el endurecimiento del prepucio, se hace duro, que pierde elasticidad y entonces al tener que retraerse se vuelve muy dolorosa la erección.
Y esto puede ocurrir por una mala higiene, porque el esmegma, que es el conjunto de grasa y otras sustancias que produce la cabeza del pene y algunas glándulas que están alrededor de la corona, se queda como una especie de pegamento entre la cabeza del pene y el prepucio, y justo es lo que impide en muchas ocasiones su descenso y causa que este se vuelva menos elástico. En todos esos casos, como acabas de decir, Nadine, importante consultar al médico, al urólogo o uróloga. Y que sirva también como para poder tener una higiene adecuada que por ahí existe como factor de riesgo el que no haya una higiene adecuada para cáncer cervicouterino. Entonces es importante que haya una higiene óptima en esta área en donde se junta el esmegma. Higiene que consiste en bajar completamente el prepucio y limpiar todo lo que hay alrededor de la cabecita o del glande, limpiarlo perfectamente. Y no nada más al bañarse, también a la hora de ir a orinar, porque algunos nomás se lo sacuden, pero no secan la cabeza del pene y a veces ahí se quedan las gotitas. El surco alano prepucial, ¿no? Causando algún tipo de infección que puede también generar este tipo de adherencia. Claro. Bueno, pues me va, ¿verdad? No, sí. Le va a... Bueno, sí. ¿No le va a Mari Carmen? Le va a Mari Carmen, sí. Ok. Bien. Marín, de me va a mí. La pregunta dice, ¿a partir de qué edad es recomendado perder la virginidad? A los 45 me dijo mi mamá. Sí, yo creo que depende mucho del contexto de la cultura, de tu percepción de la sexualidad, etcétera. Pero no hay una recomendación específica de que tengas que perder la virginidad. Y el inicio de la vida sexual va a ser una decisión muy, muy personal que a mí me suena como de alguien joven esta pregunta. Entonces aquí sería como importante, yo creo que cuando me puedo preguntar para qué quiero perder la virginidad, o para qué quiero estar con esta persona, o para qué inicio mi vida sexual. Y yo les digo que es importante saber que la persona con quien voy a compartir mi intimidad es la persona adecuada para mí en esos momentos y va a valorar lo que yo voy a compartir con esa persona. Cuando yo tenga la información de métodos de regulación de la fertilidad o de la concepción, cuando esté enterada de los tipos de infecciones de transmisión sexual que existen, pero sobre todo cuando me pueda responder ¿para qué quiero iniciar mi vida sexual? Yo eso es lo que les comparto a la gente, como a los púberes o a los adolescentes, como para saber si es el momento adecuado. Si después de esto puedo responder y detenerme a reflexionar y responder adecuadamente, adelante, a disfrutar porque el placer sexual es su derecho. Eso sería. Y a mí me gustaría aclarar que no es perder la virginidad, porque es una decisión de experimentar con mi cuerpo algo diferente y eso no es ninguna pérdida, ¿no? Justo porque es una decisión. Claro. Sí. Que además esta parte de virginidad sería también cuestionable, pero nos iríamos y alargaríamos mucho en el programa, ¿no? Que aquí habría que empezar quizá nada más por preguntarle a quien hizo la pregunta que considera ella por virginidad. Si por virginidad considera que no se haya roto el himen o no haber iniciado su vida sexual, como ya mencionaron ustedes, sí, o no haber sido ni siquiera tocada a través de un faje por una posible pareja, que para muchas chicas y chicos eso puede ser también ya parte del haber perdido la virginidad. El haberse aventado un faje rico con alguien que me gustaba en una fiesta en donde tenía muchas ganas y pues ya, ¿no? Pero me encantó lo que dijiste ahí, pues que no es una pérdida porque al final es una decisión que tomamos para empezar a involucrarnos en la parte del placer como parte de los derechos también que tenemos
todas las personas, hombres o mujeres. Ahora sí me toca, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, la siguiente pregunta es, y bueno, disculpen ustedes que a todo conteste que no, o a casi todo. Dice, ¿mi novia puede quedar embarazada si se come el esperma? Definitivamente no. Para que haya un embarazo, el semen debe entrar por la vagina. Y hasta donde se ha demostrado anatómicamente, el sistema gastrointestinal y el génito urinario no están conectados por ningún conducto. Entonces, no hay posibilidad de embarazo si te comes el esperma de tu pareja, bajo ninguna circunstancia. Así es. Te toca, Nadine. Me toca. Es necesario el contacto con otra persona, fluidos. Está muy confusa la pregunta también, ¿eh? Para contraer el VIH, si me estimulo mi punto G, soy hombre, yo mismo solo sin contacto puedo contraer VIH. Para traducir un poco la pregunta, supongo que lo que pregunta es si al no haber contacto con otra persona, si se puede contagiar al estimularse a sí mismo. Eso es lo que de VIH. Ajá. De VIH, de VIH específicamente. Y bueno, las formas de contagio del VIH están muy claras, las conocemos bien, son contacto entre mucosas, esto es entre el pene y la vagina, o entre el pene y el ano, o quizás en un poquito menor proporción, pero de todas maneras hay una posibilidad de infectarse entre la boca y el pene y la boca y la vagina. Son esos contactos los que, bueno, vagina con vagina podría también tener un vulva pequeño... con vulva. Sí, perdón, vulva con vulva. Sí, la vagina está imposible. Un poco difícil. Sería interesante. Sí. Vulva con vulva sí podría tener algún riesgo de contagio, por eso se sugiere que también usen algún método de barrera en relaciones lésbicas. Y bueno, esas son las, también por transfusión sanguínea, que esa no tiene nada que ver con la sexualidad, o por transmisión de la madre al hijo durante el parto, ¿no? Esas son como las que tenemos conocidas y que son parte de lo que trabajamos para prevenir. Y la masturbación, pues como no hay contacto entre mucosas de una persona y otra, pues es una forma muy segura de experimentar la respuesta sexual humana sin peligros ni de contagio de VIH ni de embarazos. Así es. A mí me gustaría aprovechar esta pregunta para aclarar respecto a otro virus. En el caso del virus del herpes, si yo tengo, por ejemplo, un fuego labial, no me lavé las manos antes de masturbarme, sí me puedo pasar el herpes labial a los órganos sexuales, pero no es el caso del VIH. En el caso del VIH, las formas de contagio son las que ya mencionó Nadine, para que quienes nos están viendo y escuchando el día de hoy, pues lo tengan muy claro. Sin embargo, no es el caso de otros virus como el herpes, que sí se pueden transmitir o autoinfectarnos por estarlos tocando y por el tipo de lesiones que generan en el cuerpo, que son lesiones o vesículas, una especie de granitos o de esponjas, ¿no? Que a la hora de tocarlos, pues llevan ahí todos los virus que pueden infectar otras zonas de nuestro cuerpo. Las manos limpias. Las manos limpias siempre, a tocarse cualquier parte del cuerpo. Y ahorita, pues, ni tocarse en ninguna parte del cuerpo. Cuando menos no la cara, dicen por ahí. La cara no, las manos Los limpias ojos, siempre. No. Por favor. Claro. Ok. A mí me toca la pregunta. ¿Los fetiches son una enfermedad? ¿Se curan? ¿De dónde provienen? Y bueno, pues lo que yo le respondí a la persona, esto es un gusto, una expresión de la sexualidad. Los fetiches forman parte de las expresiones comportamentales de la sexualidad, que van a ser formas diversas de manifestar nuestros aspectos eróticos en los seres humanos. Estas tienen
dimensiones eróticas y no eróticas, como guardar los recuerditos del bautizo, de la servilleta que salí con el muchacho que me gustaba, etcétera, o aspectos eróticos. Tendrán también una dimensión delictiva, porque si aquí la pregunta es andar robando pantaletas en las azoteas, ya tiene una parte delictiva. Entonces, pero de ahí en fuera no son una enfermedad. Se manejaron por muchos años en todos los textos de psiquiatría, etcétera, que eran perversiones, desviaciones. Y desviación, sí, claro, porque no tienen un propósito reproductivo. De ahí es de donde viene la palabra desviación. Pero se le ha dado como una carga valorativa y por eso la pregunta es, ¿son una enfermedad? No, no es una enfermedad. Y obviamente no necesitas una cura. Lo que sí, si una persona solamente con este tipo de fetiche puedo llegar al placer sexual o al orgasmo, entonces lo adecuado sí sería como en una proceso terapéutico o sexoterapéutico, como el poder, digamos, quitar esta rigidez y que pudieran haber y encontrar placer en otros aspectos, que no solamente tenga que ser con esta expresión o de esta manera en que yo llegue al placer sexual. Eso sería, pero no, definitivamente no es una enfermedad. Pero ¿no sería más bien, Mari Carmen, cuando la persona deja de involucrarse en otras actividades y únicamente enfoca su atención a la práctica de esa expresión de la sexualidad? Porque, a ver, yo puedo estarme masturbando 3 veces al día. Es mi única forma de estimulación sexual. No tengo pareja, no tengo fetiches, no practico la zoofilia, no practico la urofilia porque no me gusta el baño dorado. La masturbación es mi única forma de obtener placer sexual. Si no estoy dañando a nadie, si no me daña a mí y si no estoy transgrediendo ninguna ley, ¿cuál sería el problema? Sigo yendo a trabajar, sigo visitando a mi familia, sigo haciendo mis actividades cotidianas como bañarme, lavar mi ropa, etcétera. ¿Cuál sería la dificultad? No habría ninguna dificultad porque aquí hay dos aspectos. Uno, que me afecte a mí esta conducta y o afecte a mi pareja. Si yo no tengo una pareja, pues no tengo ninguna, no estoy realmente afectando a nadie. En este sentido, por ejemplo, de la masturbación o de, no lo sé, vestirme de mujer o de hombre para masturbarme mientras esté yo conmigo. Pero si yo vivo en pareja, cambiaría, porque si existen o han llegado a la terapia personas que solamente se practican masturbación en lugar de relacionarse con la pareja. Ahí sí ya hay una afectación que puede, digamos, ¿cómo sería? Mientras sea placentero para mí, cuando ya sea algo que me causa, que me puede causar dolor, afectación, cualquier situación de incomodidad o afecte mi vida y mi relación con los demás, entonces es cuando podría analizarse o verse en terapia la posibilidad de abrir y de que pueda también descubrir otros aspectos o enfrentarse a, digamos, a las situaciones que me llevan como a nada más a vivirlo conmigo y no en una vinculación con otra persona. Eso sería. Ok. Bien. Pues voy yo de nuevo. Y esta dice, ¿es verdad que cuando tienes la primera relación sexual dejas de crecer? No, esto también es una mentira. No hay una relación entre la actividad sexual y el crecimiento. Sin embargo, recuerden ustedes que cuando hablamos de la píldora de anticoncepción de emergencia, vimos que una sobrecarga de hormonas a nivel cerebral sí puede afectar el desarrollo o la maduración de algunas zonas cerebrales. A nivel físico, como tal, no hay ninguna correlación entre el inicio de la actividad sexual
y el crecimiento en cuanto a estatura, en cuanto a complexión. Bajo ningún estudio que se precie de ser científico existe evidencia de este hecho. Entonces, no dejas de crecer si inicias actividad sexual tempranamente. Lo recomendable, quién sabe si sería iniciarlo lo más tarde posible. Al final, como se dijo hace un momento, es decisión de cada persona y una decisión responsable implica hacerlo con el uso del anticonceptivo adecuado y con el uso de los métodos de barrera que nos permitan impedir una infección de transmisión sexual o prevenir. Así es. ¿Vas, Nadine? Voy. Otra de anatomía. Hola, tengo 15 años, a 4 meses de los 16 y mi pene no crece. Mide 3 centímetros flácido y 12 erecto. ¿Es normal? Bueno, el cuerpo durante la pubertad y la adolescencia va creciendo por partes. De pronto tengo los brazos más largos o las piernas más largas y luego se acomoda un poco. Vamos como creciendo por partes, ¿no? Lo Y de mismo pasa. manera desproporcionada a veces, ¿no? Sí, sí, Te sí. crece una mama y luego la otra, o las dos juntas, o poquito y algunas mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es algo que va sucediendo durante todo el tiempo de la adolescencia. Entonces, pues de alguna manera, paciencia, esto definitivamente va a crecer. Cada quien a su ritmo, cada quien o sea, depende de muchos factores muy personales, de la alimentación, del ejercicio y de cosas genéticas también, ¿no? Eh, el, eh, el pene puede crecer un poco más hasta los 18 años aproximadamente. El tamaño del pene promedio, medido en hombres adultos en 80 países, es de 13 centímetros. Entonces, también hay que quitarnos como ideas de las películas porno que son muy grandes, ¿no? Pero nada funcionales. No, además son muy grandes también por el foco. Si tú pones una Claro. cámara en cierta posición, lo que pongas al lado va a verse muy grande. Claro, efectos, claro. ¿No? Entonces, bueno, pues hace tiempo tomé unas fotos de unas florecitas de este tamaño y puse la cámara tan cerquita que se veían así. O sea, bueno. Entonces, bueno, pues el porno no le hagan caso. El promedio de tamaño de pene es un promedio de 80 países, 13 centímetros. Entonces, ¿Okay? quien hizo la pregunta está en el promedio de un pene erecto y todavía le falta crecer. Y todavía porque dice que está cerca de los 17, ¿no? Apenas. Y la otra parte es que el pene flácido puede tener distintas dimensiones y eso no es relevante. Para la actividad sexual, claro, no es nada relevante. Claro, pero para además, la estética, bueno. Además, dentro del placer sexual, el tamaño del pene realmente no afecta tanto porque la vagina no es tampoco tan profunda y no se requiere de un pene grande como para poder vivir el placer y compartir o generar placer a la pareja, ¿no? Así es. Pues vas, Mari Carmen. Hoy. Seguimos también con anatomía, pero aquí ¿para qué es necesaria la sensación del placer en los aparatos reproductores? Me encantó la definición. Y bueno, lo que yo le respondo es, no es que sea necesario, pero además no es nada más en los órganos sexuales. La sexualidad, la sensibilidad, el placer y la vibración está en todo, la corporalidad en todo tu cuerpo. Y obviamente no nada más en los órganos sexuales, vivirla, disfrutarla, y expresarla, sea conmigo misma o con otra persona, va a ser tu derecho, pero no es que sea necesario o esencial vivirlo. Aquí lo importante será si tú decides vivir tu placer sexual y vivir tu corporalidad e integrar tu corporalidad, que además es una maravilla, o sea, decía Beverly Hilton, 36 puntos G, ¿no?
Eso es lo que decía ella. Ok, esa sería la Qué respuesta. cortita se quedó. Yo diría que lo que tú estás refiriendo es parte del aprender a desgenitalizar la sexualidad y en consecuencia el placer sexual, sabiendo que todo nuestro cuerpo es susceptible de ser erotizado si consideramos que nuestro órgano sexual más extenso es la piel y que podemos sentir desde el pelo más chiquito que tengamos en la cabeza hasta la uña más larga que tengamos en el pie. Totalmente de acuerdo. Y somos seres sexuados. Si nos vamos a la parte biológica, ¿qué función tendría sentir placer en los genitales? Pues invitarnos a tenerlo, ¿no? Estimularnos a seguir haciéndolo y etológicamente pues tiene que ver con la supervivencia de la especie, ¿no? Si queremos. Conocerlos y apropiarlos, ¿no? ¿Eh? Bien. Si queremos sobrevivir. Si queremos o que sobrevive esta especie. Bueno, no es necesario mucho, ayudarle mucho en estos momentos. Caray, a eso iba. Pues voy, ¿verdad? Sí. Mi pareja tiene 10 años más que yo. ¿Me roba juventud? Mi respuesta fue, la juventud no puede robarse. En todo caso, lo que puede suceder es que dejes de realizar actividades propias de tu edad por acomodarte a sus necesidades y esto te haga pensar que te está robando juventud. Cuando tenemos una relación afectiva o erótica con una persona, no nada más 10 años, pueden ser incluso más o menos, pero que nos parece significativamente mayor, pareciera que pensamos que estamos teniendo una relación con algún tipo de vampiro y que este vampiro es justamente el que nos está chupando la juventud. Lo que sí es real, y aquí quizá hablaría desde una experiencia muy personal, es que efectivamente se dejan de hacer actividades que corresponden a mi edad cronológica por complacer a la persona con la que me estoy relacionando e incluso las amigas y los amigos nos empiezan a decir, es que ya te portas como viejita, ¿no? Es que ya no sales a ningún lado porque todo el tiempo estás con fulanito, con sutanita. Entonces es importante recuperar la parte de la individualidad que debe continuar existiendo dentro de una pareja. Y si a mí me gusta irme a los conciertos de rock, pues irme a los conciertos de rock, aunque mi pareja mayor no tenga muchas ganas de asistir, porque pues ya esa época de andar en Woodstock o en alguna otra de estas manifestaciones de la sexualidad abierta, pues haya pasado. Estás desactualizada, ya no van a los conciertos de rock. Es que ya no sé cómo se llaman ahora, entonces ahora, si un chavo pudiera o quisiera andar conmigo, ya la que no quisiera ir a los conciertos sería yo, porque quién sabe de qué son los conciertos, ¿no? Ahora, ¿cómo se llaman ahora? Pónganme en contexto. Tocadas, bueno, tocadas hay, seguramente, ¿no? Bueno, ahora está el Vive Latino, esos festivales, ¿no? Festivales. Gracias por la aclaración. Entonces, a eso me refiero. Y con el comentario de Nadine me acabo de sentir 20 años más vieja de lo que soy. Gracias por la flor, Nadine. Lo siento. No me importa.